Muy bien. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las reglas de derivación que tienen que ver con las funciones trigonométricas. ¿Cómo se derivan las funciones trigonométricas? Y bueno, empezamos con esta breve tabla que nos muestra las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. Y bueno, esto tendríamos que o tenerlo a la mano, ya sea esta tabla impresa o escrita en un formulario, o memorizarlas. Entonces comenzamos con la primera función trigonométrica que dice que la derivada con respecto de x del seno de x es igual al coseno de x. Aquí observemos una cosa. El argumento de todas las funciones trigonométricas que se están derivando en esta tabla, seno de x, tangente de x, secante de x, coseno de x, cotangente de x y cosecante de x, es x. El argumento es x. Una x solamente. Posteriormente veremos cómo derivar funciones trigonométricas cuyo argumento no sea únicamente x. Puede ser x cuadrada, puede ser 2x, 3x, 4x o inclusive otra función. Ok, entonces la derivada con respecto de x del seno de x es igual al coseno de x. Y de manera recíproca, la derivada del coseno de x con respecto de x es igual al menos seno de x. La derivada con respecto de x de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Y la derivada con respecto de x de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. Mientras que la tangente se puede definir como seno entre coseno, la cotangente se define como coseno entre seno. Si las queremos expresar en función de senos y cosenos, evidentemente. Ok. O también la cotangente es 1 entre tangente. Si la queremos expresar en función de la tangente. Muy bien. La derivada de la secante de x con respecto de x es igual a un producto, es igual a la secante de x por la tangente de x. La derivada con respecto de x de la cosecante de x es igual a otro producto. Es menos la cosecante de x multiplicada por la cotangente de x. Aquí la secante de x la podemos expresar en función del coseno. Secante de x es igual a 1 entre coseno. Cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. O sea, hay identidades que nos sirven para pasar de una función trigonométrica a otra. Y matemáticamente llegaríamos a lo mismo. Nada más son formas de representar. Perfecto. Entonces vamos a pasar al ejemplo. Primer ejemplo que dice que encontremos la derivada de esta función y. Y esta función y es un producto de dos funciones. En ella tenemos una x al cuadrado multiplicada por un seno de x. O la función seno de x. Entonces dice que por la regla del producto, bueno, ¿qué nos dice la regla del producto? Que primero derivemos una de las funciones que se están multiplicando y dejemos la otra sin derivar. Luego hagamos una sumatoria más la segunda función que no hemos derivado, hay que derivarla, multiplicada por la primera función que ya se derivó. Y esto es lo que hacen aquí. La primera derivada de y con respecto de x es igual a que a x al cuadrado la dejan sin derivar, que multiplica a la derivada del seno de x. Aquí está indicada la derivada del seno de x, todavía no la desarrollan, solamente está indicada. Más el seno de x multiplicado por la derivada de la x al cuadrado. También aquí está indicada únicamente la derivada y todavía no la desarrollan. El desarrollo lo hacen aquí en el siguiente renglón. Aquí la derivada de y con respecto de x, o la primera derivada de y con respecto de x es igual a x al cuadrado por el coseno de x. El coseno de x es la derivada del seno de x. Más 2x
Este de 2x, ¿de dónde salió? De la derivada del x al cuadrado. Esto se deriva como potencias. Bajas la potencia como coeficiente y a la potencia le restas 1. Entonces te queda 2x multiplicada por el seno de x, que ya lo teníamos aquí. Y bueno, esta sería la primera derivada, ya la hemos encontrado. Para el ejemplo 3 también tenemos una función trigonométrica, en este caso el coseno de x. Y para derivarlo, como es un coseno al cuadrado de x, este es el cuadrado, es la función coseno, ojo, no es el argumento. O sea, es coseno cuadrado de x, es como tener coseno de x por coseno de x. Dos cosenos multiplicándose. Entonces utilizamos precisamente esa forma de expresar el coseno cuadrado como un producto de coseno de x por coseno de x para derivarlo, que es lo que nos piden aquí, encontrar la derivada del coseno cuadrado de x. Entonces, expresándolo como coseno por coseno, la función, lo vamos a derivar como un producto. Derivamos primero uno de los cosenos, aquí está indicada la derivación o la diferenciación, por el coseno de x, por el otro término del producto, que es otro coseno, más el coseno de x por la derivada del coseno de x. O sea, se mantiene uno, se deriva la otra función. Se deriva la segunda y se mantiene la primera. ¿Ok? Y luego ya desarrollan las derivadas. Aquí nos queda coseno de x por menos seno de x, que es lo que corresponde a la primera derivada del coseno de x. Más coseno de x por menos seno de x. Entonces ya realizamos los productos y aquí nos va a quedar menos coseno por seno y luego menos coseno por seno. Podemos dejar coseno de x por seno de x o seno de x por coseno de x, es lo mismo, como lo que van a ordenar en este caso, porque es un producto y son factores. Entonces no importa si el coseno está a la izquierda del seno o el seno está a la izquierda del coseno, por ser un producto, ojo. Finalmente sumamos porque son términos iguales y nos queda menos 2 seno de x por coseno de x. ¿Ok? Que igual lo pudimos haber acomodado con menos 2 coseno de x por seno de x. O sea, es un producto. Los factores, si está primero el seno, después el coseno, o primero el coseno, después el seno, es indistinto. Perfecto. Vamos pues con el tercer ejemplo, que aquí vamos a utilizar la regla del cociente. Entonces dice que encontremos la derivada de y, de esta función y, que es precisamente una función racional. Tiene un numerador y un denominador. Entonces vamos a encontrar, porque vamos a utilizar aquí las funciones trigonométricas, las derivadas de las funciones trigonométricas, porque precisamente en el numerador y en el denominador involucra funciones trigonométricas. Entonces empezamos aquí, indicamos de y en de x va a ser igual a g de x, o sea, la función del denominador sin derivar, multiplicada por la derivada del numerador, menos la función del numerador multiplicada por la derivada del denominador. Aquí dejan indicadas las derivadas. Y todo eso dividido entre la función del denominador, que en este caso es 2 más secante de x, al cuadrado. Este cuadrado es por fórmula y este signo negativo también es por fórmula, ojo. Y en el siguiente paso ya encuentran o expresan las derivadas, ya no las dejan indicadas. Entonces aquí nos queda 2 más secante de x, todo eso multiplicado por el coseno de x, que corresponde precisamente a la derivada del seno de x. Menos seno de x por la derivada de 2 más secante de x. La derivada de una constante 0, entonces aquí únicamente nos queda la derivada de la secante de x, que si revisamos nuestra tablita veremos que es secante de x por tangente de x. Bien. Y luego seguiría a hacer los productos. O sea, aquí nos quedaría 2 por coseno de x. Aquí lo tenemos en el siguiente paso.
Nos quedaría secante de x por coseno de x. La secante de x la podemos expresar como 1 entre coseno de x. Entonces 1 entre coseno por coseno nos queda 1. Nos queda coseno entre coseno. Aquí está ese 1. Luego menos seno de x por secante de x por tangente de x. La secante de x es igual a 1 entre coseno. Entonces me queda seno de x entre coseno de x, eso es tangente de x. Me queda una tangente por otra tangente, me queda tangente cuadrada de x y el signo menos. Y aquí está. Entonces multiplican y usan ahí un par de identidades para simplificar. Y finalmente, bueno, ya el denominador nos quedó como 2 más secante de x y todo eso al cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a el ejemplo número 4, que corresponde a una segunda derivada. Y se encuentra la segunda derivada de f de x es igual a secante de x. Muy bien, pues esta es una derivación directa. La primera derivada es directa, es por fórmula. F' de x va a ser igual a la derivada de secante de x. Y nosotros vamos a nuestra tablita. Aquí buscamos derivada de secante de x es igual a secante por tangente de x. Entonces ya, directa, la primera derivada es directa, pero queremos la segunda derivada. Si se fijan, este es un producto de funciones. Entonces para encontrar la segunda derivada tendríamos que mantener la secante de x. Aquí ya están expresando la segunda derivada de f con la b'. Fíjense, 2 comitas. Entonces mantienes la secante de x y la vas a multiplicar por la derivada de la tangente. Más, mantienes la tangente y la vas a multiplicar por la derivada de la secante de x. Aquí las dejan indicadas. Ya en el siguiente paso desarrollan las derivadas. Entonces nos va a quedar secante de x por la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x. Aquí está. Más tangente de x por la derivada de la secante de x. La derivada de la secante de x es secante por tangente. Aquí está. Y ya por último realizan los productos. Aquí nos va a quedar en el primer término secante de x por secante cuadrada. La misma base, hay que sumar las potencias, nos queda secante cúbica de x. Más, aquí nos queda tangente cuadrada por secante de x. Hay 2 tangentes, la base es la misma, las potencias se suman, me queda una tangente cuadrada por secante de x. Y eso correspondería a la segunda derivada de mi función, f de x. Y bueno, es importante, como ya vimos en un par de ejemplos, conocer las identidades trigonométricas, porque nos ayudan a simplificar nuestros resultados y a llegar a resultados que vienen muchas veces en los libros. Identidades pitagóricas. Es importante saber que existen, primero conocer que existen. A lo mejor no las van a memorizar todas, pero sí sepan que existen y ténganlas en un formulario a la mano. Las identidades pitagóricas son las que tienen que ver pues con el triángulo rectángulo, catetos e hipotenusa. Entonces dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si ustedes tienen una suma del mismo argumento, seno cuadrado de un argumento más coseno cuadrado del mismo argumento, eso lo pueden sustituir por un 1. Si ustedes tienen 1 más tangente cuadrada de x, lo pueden sustituir por una secante cuadrada de x. Y del mismo modo, si ustedes tienen 1 más cotangente cuadrada de x, eso es igual a cosecante cuadrada de x. O pueden ir al revés. Si tienen una cosecante cuadrada de x, lo pueden expresar como 1 más cotangente cuadrada de x. O sea, pueden ir de un lado a otro. Son igualdades, son identidades. Depende qué te convenga para derivar. También tenemos otras fórmulas del ángulo doble, como son el seno de 2x. Aquí fíjense que el argumento es 2x, 2 veces x. Si tenemos seno de 2x, lo podemos expresar como 2 por seno de x por coseno de x. O a la inversa, o sea, si tienes 2 seno de x coseno de x, lo puedes expresar como seno de 2x. O si nada más tienes seno de x por coseno de x, lo puedes expresar como seno de 2x entre 2. Este 2 lo pasas.
Y también para el coseno tenemos una fórmula del ángulo doble. Se llama ángulo doble precisamente porque el ángulo, el argumento del coseno del seno son 2 veces x, 2 veces algo, 2 veces una variable. Entonces, si tenemos el coseno de 2x, lo podemos expresar como coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Tenemos fórmulas alternas del ángulo doble para el coseno. Tenemos coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. O coseno de 2x es igual a 2 por coseno cuadrado de x menos 1. Cualquiera de las dos. Nos sirve para expresar el coseno de 2 veces un ángulo. Tenemos fórmulas del medio ángulo que serían estas. Seno cuadrado de x es igual a 1 medio que multiplica a 1 menos coseno de 2x. Y coseno cuadrado de x es igual a 1 medio que multiplica a 1 más coseno de 2x. Perfecto. Aquí viene un pequeño apunte que se los puse porque me parece interesante. Dice que cuando trabaje con los ejercicios de cierto libro, de cierta bibliografía, puede que no obtenga las mismas respuestas que las proporcionadas en la sección de respuestas al final del libro. En particular, no es para un libro, es para cualquiera de los libros. Puede que la respuesta a la que usted llegó no sea la misma que viene ahí. Y esto se debe muchas veces a que hay uso de identidades trigonométricas. El autor tal vez usó ciertas identidades trigonométricas y las respuestas pueden llegar a expresarse en una forma más breve. Y aquí pone un ejemplo. Dice, la primera derivada de y con respecto de x es igual a menos 2 seno de x coseno de x. Que es la misma que si hubiera expresado de y en de x es igual a menos seno de 2x. Fíjense, está usando esta fórmula del ángulo doble para el seno. ¿Sí? Y al parecer son respuestas distintas, pero no, porque son identidades. Una es igual a la otra, por eso tiene esta igualdad. Lado izquierdo igual al lado derecho. Solamente es la forma de expresarlas, pero si tú lo calculas matemáticamente es lo mismo. Calcular seno de 2x que hacer el producto de seno de x coseno de x y luego multiplicarlo por 2 para cualquier argumento x. Ok, entonces dice, intente resolver las diferencias entre sus respuestas y las respuestas proporcionadas en caso de que no esté llegando a la misma. O sea, aplique identidades trigonométricas para verificar que realmente es la misma respuesta. Si no le queda así perfecto, bueno, hágale ahí con álgebra y con identidades y verá que sí es la misma. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación. Ya siguen los ejercicios. Voy a hacer un par de ejemplos en los videos correspondientes.